El tema que vamos a tener hoy es un tema realmente hermoso, que tiene que ver exclusivamente con la salvación. Habíamos hablado antes acerca de la eternidad. De paso, el tema de la eternidad, muchos estuvieron comentando de que evidentemente es algo que queda en la nebulosa, en la mayoría. Días pasados escuchaba un hombre de saber que estaba hablando justo en la televisión, en un noticiero, y entonces tenía una vaga, y de paso era religioso. Él mencionó que tenía una incertidumbre total con respecto a la eternidad. Para él era algo completamente nebuloso. Bueno, ustedes ven cómo necesitamos conocer más acerca de Dios. Si no entendemos la eternidad, todo el plan de salvación no tiene razón de ser. Así que tenemos que realmente entenderlo a fondo. Ese material ya fue enviado, si a alguno le hace falta, lo pide y por supuesto que le va a ser enviado o lo pueden recoger ustedes como recién se les mencionó, ¿no es cierto? De forma total. Bueno, Matías, creo que ahora podemos ya ir empezando, aunque todavía falta medio minuto, pero tal vez podemos dedicarlo a pedir la dirección de Dios, que Dios nos acompañe en el tema de hoy, para que podamos entenderlo. Sabemos que Cristo siempre oraba, y saben, y vamos a leer en el tema de hoy, inclusive hay un texto que nos habla de la importancia de la oración en el gran plan de salvación, para que Dios perdone nuestras transgresiones y nuestros pecados. Por lo tanto, vamos a iniciar desde hoy con una oración, y por supuesto lo vamos a hacer también después al terminar. Vamos a pedir a Matías entonces que él haga la oración en esta ocasión. Bueno, vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchísimas gracias por este nuevo día. Gracias porque nos das la oportunidad de aprender un poquito más. Ayúdanos a poder tenerlo en práctica, Señor, no solamente que quede en la teoría. Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo para poder discernir correctamente lo que vamos a estudiar. Sin más que agradecer por todas las bendiciones que nos das. Todo lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué grande es tener el título ante nosotros hoy, ¿no? Además de haber orado y nos dirigimos a nuestro Dios, allí podemos vivir para siempre y esto realmente es algo, una dimensión enorme adquiere nuestra vida cuando tenemos esto como decíamos hoy, ¿verdad? Y quizás sin perder más tiempo, vamos a hacer la primera pregunta para poder realmente entonces estudiar. Si Matías tú lo haces, ¿no? Muy bien, la primera pregunta que tenemos para hoy nos dice, ¿qué nos exhorta el apóstol San Pedro a realizar? Bueno, una hermosa pregunta. El apóstol Pedro siempre era el más inquieto de los discípulos y constantemente estaba haciendo preguntas al Señor y a veces hasta se ponía impaciente. Esperemos que nosotros estemos más tranquilos, pero el apóstol Pedro fue inspirado por el cielo en textos maravillosos. Realmente no tenía estudios desde el punto de vista humano y cómo él llegó, ¿no es cierto?, guiado por el Espíritu de Dios, a ser lo que realmente fue. Eso es maravilloso. Y él escribió realmente en forma extraordinaria en su segunda carta allí, tenemos el texto que vamos a leer a continuación. El capítulo 2 de Pedro 3, 10 al 13 leeremos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Bueno, el apóstol Pedro da aquí un esbozo general del gran plan de salvación en realidad. Él habla claramente, ¿no es cierto?, que el día del Señor vendrá. Queramos o no queramos, el día del Señor vendrá. Y esa es una realidad extremadamente alta en este momento, como los días pasados recordábamos, pero quizás en estos días sobre todo, cuando vemos que la tierra está tan convulsionada, vemos los elementos de la naturaleza, inclusive se encuentran mal, ¿verdad? ¿Qué pensar allí
en España, ¿verdad? Lo que está pasando en este momento en las Islas Canarias, y ver allí la lava o piedra hirviente, ¿verdad? Que va cayendo cada vez más y más sin control. Los hombres se preguntan, los hombres hablan acerca de esa realidad y de lo que tiene que ver con el fin de la historia humana. Claro, no con lo que el apóstol Pedro está diciendo allí. El apóstol Pedro está hablando de una esperanza gloriosa. Los elementos ardiendo serán deshechos, por eso lo comenté, porque me hizo acordar en el momento. Pensar que si la piedra se derrite de esta manera, llegará un momento cuando este mundo va a estar así hirviente, como está, ¿verdad?, hoy un volcán enorme que tenemos, ¿no es cierto?, o muchos volcanes en diferentes partes de la Tierra, pero ese especialmente. Pero aquí el apóstol Pedro dice que llegará el momento cuando todas las cosas serán aniquiladas, serán deshechas y serán consumidas hasta el extremo. Y del pecado no habrá más mancha ni arruga. Habrá terminado para siempre el pecado. Pero luego agrega al terminar, como ustedes vieron, pero nosotros, dice, esperamos según sus promesas. ¿Pueden fallar las promesas de Dios? ¿Qué les parece? No, no pueden fallar. Nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y ¿qué más? Tierra nueva. Qué bendita esperanza es la que tenemos, de poder vivir a pesar de los problemas, a pesar de las luchas en el trabajo, a pesar de las luchas en el hogar o tantas cosas más, poder hablar, poder saber claramente de que efectivamente el Señor va a cumplir su promesa. Esa es una promesa que no puede fallar. Y ya miles de años de historia lo han comprobado. Todo lo que Dios predijo se cumplió a la perfección. No hay razón para no entender hoy de que la última promesa, que es su retorno a la tierra, ¿verdad?, no va a ocurrir. Y más aún, tampoco hay razón para no creer de que el pecado va a ser aniquilado y borrado, ¿no es cierto?, completamente de la creación de Dios. Ahora existe todavía por causa nuestra para que nosotros podamos ser salvos, como dice aquí el apóstol, según sus promesas esperamos cielos nuevos y tierra nueva, pero el Señor tiene paciencia para con los seres humanos. Y hay muchos que tienen que conocer todavía, muchos millones que tienen que entender antes que Jesús venga. Oremos siempre en nuestras plegarias, sea como sea, pidamos a Dios que Dios nos ayude para que esto pueda cumplirse. Matías, no sé, sí. No sé qué opinan ustedes o qué les viene a la mente cuando dice, recién leíamos y que dice, esperando y apresurando. ¿Qué Sí, piensan ustedes con estas dos palabras, no? Esperando y apresurando. Por ejemplo, a mí se me viene a la mente el decir que muchas veces confundimos esperar con hacer la plancha, ¿no? Estamos esperando la segunda venida, pero bueno, no somos quienes para meternos ni para apresurar, pero acá estamos, entonces me dedico a hacer lo mío y que Dios se ocupe del resto, ¿no? Pero ¿por qué piensan ustedes que Pedro, el apóstol, nos exhorta? O sea, no solamente nos invita, como que casi que nos exige esto de esperar y apresurar. ¿Qué hay en esto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo es apresurarnos? ¿Qué algunos que hacemos? comente, de paso es hermoso lo que Matías acaba de mencionar. Esa frase, es que estos pasajes tienen tanto contenido, es enorme, ¿verdad? Pero esperando, ¿no? Dice, esperando y apresurándoos para la venida del Señor. O sea, ¿qué entienden? Allá está levantando la mano, sí, Elsa. Yo creo que se refiere a, bueno, a esperar, pero a estar activos, no a esperar sentados sin hacer nada, porque total va a suceder igual, haga o no haga nada, sino a estar activos. Porque cuando uno está esperando algo, pero está ocupado, el tiempo pasa mucho más rápido. Sí, y no solo eso, sí que nosotros, Elsa, agregando a lo que tú mencionas, que es muy, muy importante, el esperar en forma ociosa sería catastrófico para nuestra vida cristiana. Mientras que si lo esperamos con fervor y apresurándoos, como dice allí, ¿verdad?, al Señor de esa manera, en realidad no solamente nuestra vida pasará rápido y el reencuentro con Cristo será rápido también, sino que efectivamente vamos a cumplir la misión que tenemos que cumplir. Dios no puede cumplir lo que anhela hacer con el mundo. Acordémonos siempre
que las promesas, en realidad somos salvos por la gracia de Dios. Y la terminación de la obra de Dios vendrá por la gracia infinita de Dios. Pero el Señor necesita que nosotros nos apresuremos y nos apresuremos, que apresuremos nuestros pasos, no solamente que esperemos. Si esperamos, no vendría así, de esa manera. De manera que hay allí en juego varias promesas juntas que podríamos dedicar mucho tiempo a hablar en esta ocasión. Pero es suficiente, yo creo, que lo que hemos mencionado. Griselda quiere decir algo y Sí. María también. Así bueno. que podemos autorizar primero a Griselda, que había levantado primero la mano. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Lo que yo pienso que apresurar la venida de Jesús, es cierto que Él tiene los tiempos, pero es el mandato que Él nos dejó al fin del Evangelio de San Mateo. Ir y predicar este Evangelio a todo el mundo, y que nosotros contestemos como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Sí, es así, exactamente. Hay dos cosas allí. Hay una función que tiene que ver con la... El Señor podría terminarlo sin nosotros, pero lo que pasa es que nosotros necesitamos participar de ello para que realmente nuestra vida espiritual esté en armonía con Dios y estemos listos para heredar la vida eterna. Ese es el asunto, ¿no? ¿Quién más dijiste, Matías? María. Sí, Mari. En realidad quería decir lo mismo, que sí, que también apresurándonos a que otros conozcan lo mismo que estamos conociendo ahora, para que también tengan la oportunidad de tener la vida eterna. Es así, Mari. Parece mentira que la tendencia humana, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero si escuchamos, o si en las diferentes iglesias, no importa cuál iglesia hablemos, ¿no es cierto? Pero la tendencia es ir a la iglesia como para, bueno, pasamos un rato de devoción, adoramos a Dios o cantamos algún himno, y luego regresamos al hogar y ya estamos ahí de esta manera. La vida cristiana va pasando de esta manera. Pero el asunto es que el enfoque del Señor es totalmente distinto. Es actividad. Es una actividad permanente y constante. Graciela. Sí, Graciela. Adelante, Graciela. Tenés que activar el micrófono, Graciela. Activar el micrófono, Graciela, porque no te escuchamos. Bueno, ahí está. Es el otro botoncito, el del micrófono, Graciela, que tenés que apretar. El que está al lado. ¿Me escuchan ahora? Y ahora sí. No, yo quería decir que si amamos tanto al Señor, al estudiar la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos llena y no podemos callar. Aunque se nos burlen, porque eso está pasando, aquí está pasando eso, uy, vos otra vez con esto, pero no podemos callar lo que hemos visto y oído, como dijeron los discípulos. Y el Espíritu Santo nos llena y no podemos dejar de compartir lo que el Señor nos ha enseñado. Bueno, lo que dice Graciela es importante porque es verdad que es que fue siempre así, ¿verdad? En diferentes lugares cada uno podría dar hoy en qué lugar está y en qué lugar se burlan o no se burlan. Se van a burlar porque en este mundo los que menos, el ser humano es así, no cree, ¿verdad? No cree, se burla de las cosas de Dios, así como se burlaron los días de Noé, hasta el minuto antes, voy a decir mejor todavía, el segundo antes, que se viese el primer trueno y la primera nube que apareció en los cielos, cuando nunca se había visto una nube. Y entonces ahí empezaron a creer que el diluvio iba a ocurrir. Así va a ser actualmente. Jesús lo dijo, ¿verdad? Como los días de Noé. Es así. Bueno, pasamos a la otra pregunta, esta hermosa pregunta, también la número 2, Matías. Muy bien, la siguiente pregunta que vamos a analizar es: ¿cuál es la condición real del hombre desde que nuestros padres perdieron la eternidad? Acuérdense, ¿no?, que esto no es conocimiento nuevo, sino que ya venimos una serie de temas, todos están relacionados, por eso los invitamos también a que por ahí compartan, a que los vean, a que vayan repasando, así podemos ir siguiendo el hilo con la progresión de los mensajes que están todos unidos. Todas las lecciones van unidas, exactamente, si te vienen a recordar. Bueno,
Leemos el texto enseguida para avanzar. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, hay dos textos allí juntos. Isaías, ¿verdad? El profeta, allí en el capítulo 53, ese capítulo tan hermoso, el versículo 6, dice, tiene un contenido enorme. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y ahí luego dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, o sea que Cristo cargó sobre sí el pecado de toda una humanidad. Quiero recalcar una cosa, en este momento me acordé. Hace pocas horas atrás estaba viendo un video también y un sistema como este, en donde un predicador se ocupaba en decir simplemente, bueno, en realidad Dios es tan bueno porque Él cargó sobre Él todos los pecados, de manera que finalmente Dios va a perdonar a todos, hasta el diablo mismo, dice, va a ser perdonado y los demonios también van a ser perdonados. Esa teoría, que es diabólica, por cierto, cunde por todos lados, y yo les diría hoy así, más allá de lo que nosotros podemos entender. Es una de las doctrinas centrales del espiritismo. Quiero aclarar bien esto. El espiritismo sostiene estas cosas porque el autor del mal, por supuesto, quiere enseñar de que el pecado no va a terminar. Hay un comentario más acerca de esto. Aquí hay tal vez yo hago otra preguntita. ¿Hay alguno que no haya pecado? ¿Hay alguno que no haya pecado? ¿Qué les parece? Todos pecamos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? No, o sea, el único que no pecó fue Jesús. Claro, Cristo, por supuesto, Jesús es llamado en la Biblia el segundo Adán. O sea que Él vino a ocupar el lugar que Adán desperdició, desgraciadamente, ¿verdad? Y cayó porque le faltó la fe. Pero Jesús es llamado el segundo Adán porque Cristo no tuvo nunca pecado. Enfrentó el pecado, sintió el enorme peso del pecado de una humanidad, de todos nosotros, como dice el texto bíblico, pero nunca pecó. Por eso puede ser nuestro Salvador. Por eso Jesús puede ser nuestro Salvador. Por los méritos de Él vamos a heredar la vida eterna. Esto es lo hermoso de todo esto. Matías, no sé si quieres. Algo interesante, ¿no? Nosotros como seres humanos, y me pasa, estoy acostumbrado a ganarme las cosas, ¿no? O sea, por mi trabajo, por mi sudor, por mi esfuerzo que yo hice, ¿no? Y si imagínense ustedes si nosotros podíamos ser salvos por nuestros esfuerzos, ¿no? Uno más orgulloso que otro seríamos. Esto es importante recalcar, o sea, no hay esfuerzo ni hay mérito nuestro, que podamos hacer para ser salvos. Todos los méritos los hizo Cristo en la cruz y bueno, como sigue el plan de salvación. Es por eso que tenemos que es importante esto de abrazar a Jesús y a Él crucificado y entender de que la condición es para todos la misma. Acá no hay clases sociales ni tipos de religiones, ¿no? O sea, la condición real ante Dios de cada uno es una, y es que todos pecamos y fuimos destituidos de Dios, ¿no? ¿Fuimos creados nosotros para esto? ¿Se acuerdan que el miércoles pasado hablábamos de esto, ¿no? Dios nos creó que para que nosotros suframos o para que la pasemos mal, y entendimos que no, ¿no? Fíjense cómo tenemos un Dios tan amoroso que aunque nunca fue su plan que nosotros la pasemos mal o que esto del pecado y las enfermedades, Él hace todo para restaurar la relación de la criatura con el ser creador, ¿no? Y es hacia donde vamos, a la restauración completa del daño que causó la presencia del pecado en este mundo. Sí, es así. Y es tan así que a veces a nosotros nos cuesta entender eso. Eso es lo que nos cuesta entender en gran manera. Sí, ¿quién? Mari quiso agregar una cosita, creo, sí. Voy a hacer una pregunta. ¿Podemos inferir entonces que con estos versículos de Isaías
el pecado original sería el alejarnos de Dios, que fue lo primero que hicieron Adán y Eva. Es decir, desobedecieron, pero la consecuencia fue alejarse de Dios. Entonces, lo que conocemos, que nos dijeron desde chicos, el pecado original sería el alejarnos de Dios. Claro, exactamente, porque en otras, por supuesto, en otras, Isaías dice, cada uno nos descarriamos como ovejas, cada uno se aportó por su camino. Así como está más este texto habla de un montón de religiones que hay en esta tierra, ¿verdad? Cada uno tiene un camino diferente. Es así. Pero tal cual dice, está recalcando Mari, y muy bien, porque el pecado original, ¿verdad? No es el que Dios hizo de alguna forma, sino que existe por culpa del hombre. El hombre se separó de Dios y al separarse desobedeció a Dios. Al desobedecer a Dios, automáticamente él eligió otro camino. Y el Señor es el que viene detrás nuestro constantemente. Detrás de Adán, detrás de todo ser humano, hasta que nos encuentra para llevarnos a la eternidad. Cuán grande es el amor insondable de Dios, ¿no? Por eso dice aquí, por cuanto todos pecaron. Y aquí hay algo importante, recalco esto nomás y pasamos a otra pregunta. Miren, pensar de que nosotros no podemos pedirle a otra persona, en realidad, algo, ¿verdad? Me refiero a pedirle en oración a otra persona, porque esa persona es ¿qué? Es pecadora también. O sea, no hay un ser que sea santo. No existe. El ser santo es el que se aparta del mal y sigue en pos de Cristo. Pero necesita ¿de quién? De Jesús. Constantemente hasta cuando lo veamos y estaremos con Él para siempre, ¿verdad? De manera que eso no existe. Hay doctrinas varias o tipos de doctrinas que van en torno a esa teoría, ¿verdad? Que es muy, muy peligrosa. Y Dios quiera que nosotros pensemos mucho en esto. Pensemos mucho porque nos ayuda realmente a recordar de que no estamos solos, Cristo nos busca constantemente, nosotros estamos destinados a la salvación, a menos que nosotros queramos cambiar nuestro destino. Ese sería el problema, ¿no es cierto? Bueno, en la otra pregunta, la número 3, allí encontramos una pregunta hermosa, ¿verdad? En esta lección de ¿podemos vivir para siempre? La pregunta, y dice lo siguiente. Dice, en nuestra preparación para la eternidad. Está dividida en dos preguntas, así que vamos a hacer la primera. ¿A quién debemos confesar nuestros pecados? Bueno, estaba justamente entrando en ese tema, ¿no? Pero ¿a quién debemos realmente confesar nuestros pecados? ¿A quién solamente debemos confesar nuestros pecados? A ver qué dice 1 Timoteo 2:5 allí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bueno, hay un solo mediador, dice el texto. El apóstol Pablo es claro, ¿verdad? Y él, sobre todo en el apóstol Pablo, podemos, yo creo, entender más de cerca esto, porque él vivió tan lejos de Jesús. Él persiguió a muerte a los que realmente seguían a Cristo, pero cuando él encontró a Jesús, llegó a amarlo tanto que cualquier cosa para él era poco hacer. Y por eso él dice allí, porque hay un solo mediador, recalca, un solo mediador entre Dios y el hombre. Yo podría hacer otras preguntas, porque está la tendencia humana, ¿verdad? Nuestra tendencia es así. Por ejemplo, acá está Alicia leyendo los pasajes. Ustedes la ven cuando ella lee solamente. Pero hay una cosa. Yo puedo pensar, bueno, Alicia tiene una amiga, ¿verdad? Por ahí, entonces tengo que pedirle alguna cosa. Ella que es amiga puede interceder por mí un poco y pedirle directamente a Fer de conseguir. Y nosotros podemos pensar así. Hay alguien que realmente fue pariente de Jesús en esta vida, o un hermano de Jesús, o aún a la madre de Jesús, y bueno, total, le pedimos que interceda entre nosotros y Jesús. ¿Es así? No es así. Porque hay un solo mediador, porque hay uno solo que venció el pecado, uno solo. Ese es Cristo, y Jesucristo, hombre, recalca todavía el apóstol Pablo. Tenemos un Salvador, y ese Salvador no nos va a abandonar jamás. Vamos a pasar por tribulaciones, podemos pasar por la enfermedad, porque todos vamos a pasar tarde o temprano por estas cosas, pero recordemos
no olvidemos jamás que Cristo no nos va a abandonar jamás y va a resucitar en un día, tanto los que hace 3000 años que fallecieron como los que hace un día. Hoy recibimos una noticia triste, acá donde estamos nosotros. Algunos tal vez de ustedes conocen, lo conoció el doctor Pedro Tahuenca, falleció hoy, y realmente, por supuesto, eso trae tristeza, recuerda la forma de ser de él, la capacidad que tenía, etc. Pero sabemos que va a llegar el día cuando estaremos con él si somos fieles, si andemos. Él fue un hombre fiel de Dios y Dios no falla, como hoy decimos. Matías, ¿quieres agregar una? Sí, algo lindo en estos dos textos que venimos leyendo y compartiendo, ¿no? No hay nada, no hay ningún pecado tan oscuro que permita que Dios se aleje de mí. Sí, esto me da una esperanza de decir, si todos somos pecadores y todos, o sea, no quiere decir que cuanto más pecas, Dios se aleja de vos. Sigue estando igual que de cualquier otra persona, ¿no? Entonces esto me da esperanza y decir, bueno, si solamente me tengo que acercar a Jesús para que Él me perdone y listo, es que Jesús está al lado mío primero. Pase lo que pase y haga lo que haga y cometa el error que cometa, ¿no? Y otra cosa es que acá no hay jerarquía de santidad, podríamos decir, ¿no? Esa es la realidad. No es que hay alguien que sabe más de la Biblia, entonces es más santo que yo, entonces Dios lo escucha más. No hay acepción de personas, a todos por igual. Y eso me da la esperanza de decir, si yo siendo pecador, sé que tengo un Salvador que me acepta tal y como soy, ¿no? Una vez que yo lo acepto, ahí es donde empiezo a querer cambiar, a querer mejorar todos los días. Pero no hay nada que yo pueda hacer que haga que Dios se aleje de mí. Y eso me deja tranquilo porque digo, Señor, siempre tengo a quién acudir, ¿no? A quién acudir, porque muchas veces pienso de que cuando cometo algún error, Dios se aleja, o aquel que tiene una vida diferente a la mía, Dios lo escucha más, pero no, es a todos por igual. No, acá no hay jerarquías ni nadie más importante que el otro. Somos todos iguales ante los ojos de nuestro Creador. Es así, y eso es lo hermoso, ¿no? Y saben que a veces nosotros podemos cometer errores graves con respecto a esto. Y somos humanos, porque somos humanos justamente, ¿no? Nunca tenemos que guiarnos por los sentimientos. En realidad, eso es lo que acaba de mencionar Matías recién, es un principio de Dios. Cuando el Señor dice yo estoy a tu lado, Él está a nuestro lado. Y está mucho más cerca, hoy acá, mientras estamos acá en el Zoom nosotros todos, Él está a nuestro lado. El Espíritu de Dios está a nuestro lado. Saben, yo me acuerdo de Elías en este momento. ¿Por qué? Porque Elías oró a Dios 3 años y medio, no llovió. Dice la Biblia que y Acab y la furia que tenía, ¿verdad? Acab y todos los demás, pero estaban muertos de hambre porque era así, ya estaba Israel. Y entonces ahora él retorna para lograr algo. Dios le dice que vaya, que vuelva otra vez. Y Elías entonces, después de probar a los sacerdotes falsos, ¿verdad? Es un hombre fuerte, se lo ve con un carácter de temperamento enorme, les dejó todo el día para que gritasen y hiciesen cualquier cosa. Pero llega el atardecer y dice, bueno, ahora me toca a mí. Llega el horario indicado, ¿verdad? Ahora me toca a mí, echen agua arriba. Entonces echaron agua. Y esa agua, ¿qué les parece? ¿Habrá sido abundante? Yo creo que habrá sido escasa en gran manera. ¿Por qué? Por una simple razón, porque no había agua. ¿Cuánto tiempo que no llovía? Y saben, sin embargo, él hace echar tal vez las últimas tinajas de agua sobre aquel sacrificio. Y entonces después ora el Señor. Y va y envía allí a su siervo hasta que le indique, hasta que viese la primer nubecita. Y cuando aparece una nubecita pequeña, ¿qué le dice a Acab? Apresúrate, porque lo que viene, la tempestad que viene es enorme, no vas a alcanzar a llegar a la casa. Tan enorme era la fe de él. Un hombre de temple de acero, de temple de acero que le cortó la cabeza, por orden de Dios, a 400 sacerdotes de Baal, como dice la Escritura, a tal punto, ¿verdad? Sin embargo, lo encontramos poquito tiempo después y poquito tiempo antes de ir al cielo. Eso todavía es increíble, ¿no? Que Elías se mete en una cueva y dice, ¿qué es lo que hice? Ahora Dios no está más a mi lado. Había escuchado los truenos, el ruido, el rugir, las llamas que se consumían hasta las piedras.
Y entonces si Elías creyó, bueno, ahora estoy cerca de Dios. Pero, ¿qué pasa? ¿Es allí donde realmente Dios está solamente? No. Y Dios le enseña eso antes de que Elías vaya al cielo. Mis apreciados hermanos en Cristo Jesús, nosotros debemos recordar también eso, que a veces en los momentos más difíciles y cuando más solos nos sentimos es cuando más cerca está Dios de nosotros. Elías estaba de esa forma. Y el Señor entonces lo reconforta, le da de comer y poco tiempo después, pocos días, ¿cierto? Lo lleva ¿a dónde? A la eternidad. Y Él está como una garantía de lo que va a pasar con nosotros, los que estemos vivos o tengan la oportunidad de estar vivos cuando Cristo regrese. Bueno, yo ya me fui en el comentario. ¿Ustedes tienen algún comentario más que realizar? ¿O preguntas que quieran hacer? Si no, pasamos a la parte B de esta misma pregunta, que tiene allí la parte B, tiene un pasaje más que es hermoso. La pregunta la podemos repetir quizás, Matías. Seguimos en la pregunta en nuestra preparación para la eternidad, ¿no? O sea, si primero el tema general es, ¿se puede vivir para siempre? O sea, ¿podemos llegar a vivir para siempre? Y ahora, en lo que estamos estudiando acerca de cómo prepararnos para vivir para siempre, vamos a leer la segunda pregunta. Y dice, ¿qué seguridad se nos da del perdón? ¿Hay seguridad realmente? Matías, ¿hay seguridad que Dios nos perdona? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? Sí, hay seguridad porque según estos versículos Dios perdona y olvida. Cuando nosotros somos sinceros al confesar nuestros pecados, sabemos que Dios perdona y se olvida de ese pecado. Los que no nos olvidamos somos nosotros, pero Dios cuando nos perdona, ese pecado lo olvida. Y eso realmente nos da un descanso a nuestro espíritu, porque cuando sabemos que Dios ese pecado ya lo borró, se lo olvidó, realmente nos sentimos liberados. Claro. Yo creo que lo más lindo. Es algo muy importantísimo. Aquí agrega Gabriel. ¿Quieres agregar algo? Sí. Te escuchamos, Gabriel. No, el micrófono. Tenés que accionar el micrófono. Ahí me escuchan. Ahí te escuchamos. Sí. Yo quería decir, porque creo que todos hemos vivido la necesidad de pedir perdón por algo que nos hemos dado cuenta que hemos pecado feo, y se siente el perdón, se siente, y si bien se acuerda uno en algún momento, como dijo la hermana, no se siente remordimiento ni ningún peso, se siente como cualquier otra cosa pasada, ¿no? Pero el perdón se siente. Es así. Y Gabriel, yo quiero decir algo más todavía, y los dos que comentaron algo muy importante. No hemos leído el pasaje, pero todos lo leyeron sin duda ya. Lo que pasa es que nosotros debemos olvidar nuestros pecados. Satanás no quiere que olvidemos. Cuando Dios dice que, vamos a leer el texto, tan lindo, léelo rápido, Alicia, si es posible. Ahí. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea, es claro lo que dice el texto bíblico. Dice, Él se deleita en perdonar. Esa palabra es hermosa, se deleita en perdonar. Cristo murió en la cruz para perdonarnos. Y por otro lado, ¿no es cierto? Aquí agrega, dice, en la figura bien gráfica para que nosotros la entendamos, dice que sepulta en lo profundo del mar nuestras transgresiones y nuestros pecados. Es notable que podríamos leer una serie de aún citas y demás y comentarios de la palabra de Dios que hablan exclusivamente de que Satanás se ocupa de que nosotros no olvidemos el pecado. Y le pedimos perdón a Dios, pero ¿será que me perdonó? Tenemos que olvidarnos completamente, sacar la lección para no volver a andar
haciendo cosas que no debemos, ¿verdad? Simplemente. Eso es todo. Me parece interesante esto, ¿no? De que cuando nosotros pedimos perdón y no nos sentimos perdonados, estamos cometiendo un pecado. Exacto. Porque no le estamos dando a Dios el reconocimiento ni tampoco la autoridad que Él tiene sobre el pecado, ¿no? Es como que si yo hoy miércoles le pido a Dios, Señor, perdón por tal cosa, voy el jueves y digo, Señor, perdón por lo que ayer te pedí, perdón. Y no, yo me lo imagino a Jesús mirando a Dios, ¿no? Así mirándonos y diciendo, ¿de qué me está hablando, no? Porque Él no solo nos perdona, sino que se olvida. Entonces nosotros muchas veces cometemos el error o el pecado de hacerle recordar a Dios nuestros pecados. Y eso también me deja muy tranquilo, porque si Dios no me juzga por mi pasado, que es a quien yo le tengo que rendir cuenta, ¿qué me va a importar cómo me juzguen los demás, no? Y esto es lindo, porque ahí empezamos a entender el amor que Dios tiene hacia nosotros, ¿no? Un amor que nosotros no entendemos porque nosotros no sabemos perdonar, pero Dios sí, ¿no? Porque fíjense algo interesante, ¿no? Esta figura de abajo a lo profundo del mar, ¿no? Por más estudios y equipamientos que se hagan, todavía nadie llegó hacia lo profundo del mar, ¿no? Es un lugar desconocido. Y es importante, ¿no? Porque, o sea, haciéndome esa figura, digo, está bien, si están en el fondo del mar, todavía nadie llegó, ¿no? Entonces nadie sabe. Entonces, llevándolo a la realidad de nuestra vida, ¿no? Dios, cuando nos perdona de verdad. Entonces, el nosotros recordarle los pecados a Dios, de nuestros pecados pasados, eso también es cometer pecado. Entonces, cuando pedimos a Dios y nos arrepentimos y pedimos de corazón perdón, es momento de alzar la frente y caminar con la frente en alto, ¿no? Como decíamos el otro día, mirando hacia adelante y hacia arriba, esperando lo que estamos esperando, esto de que es vivir para siempre. Sí, así. Qué hermoso, ¿no? Para tener esta experiencia y pasar por esta realidad, y en este momento tener todos juntos esta seguridad y este consuelo en nuestra existencia, porque la verdad, de lo contrario, sería una vida muy triste, ¿verdad? Pero saber que ya en la tierra podemos vivir mejor. Como decía Gabriel recién, que vivimos mejor porque confesamos nuestros pecados, arreglamos, y saber que el Señor nos perdonó, y ya no estar ahí rumiando constantemente, ¿verdad? De eso que no es ya más, ya pasó. Es así es el Señor. En la otra pregunta número 4, vamos a tener que avanzar nomás, si no vamos a llegar al tiempo, pero dice la pregunta 4 lo siguiente. Dice, en la preparación para la eternidad, ¿qué importancia tiene la oración? Bueno, hoy comenzamos con una oración. ¿Qué importancia tiene la oración en nuestra preparación para la eternidad? Vamos a leer el pasaje, Alicia. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Este texto da para comentar una hora entera, ¿no? Es algo impresionante. Tarde y mañana, dice, y a mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Y después allí agrega el versículo 22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, ¿qué pasa? Lo recibiréis. Ahora, ¿estamos seguros? ¿Qué creen ustedes? ¿Es verdad que lo recibimos? ¿O a veces no lo recibimos? Acá hay dos cosas para preguntar, porque dice, oraré mañana, tarde y noche. ¿Dios necesita que le digamos varias veces lo mismo? Y la segunda, todo lo que pidiereis con fe. ¿Pero qué tenemos que pedir con fe? Porque si yo pido con fe que Dios me saque de mi camino a la persona que me molesta en el trabajo, por ejemplo, no sé si eso está bien pedir eso. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que pedir con fe? Claro, creo que tenemos que agregar una. Podemos entender lo siguiente. Nosotros creemos que la oración se tiene que comportar como una varita mágica. Imagínense si Dios permitiera que la oración sea una varita mágica. O sea, lo que quiero, tengo.
Yo me acuerdo que cuando era chico me gustaba mucho jugar con... Mi papá era mecánico, ¿no? Y me gustaba meter mano ahí, agarrar cosas. Y tenía, me acuerdo ahí arriba colgado, en sus estantes, una sierra. Que para mí era inalcanzable porque estaba ahí arriba, ¿no? Y yo le decía a mi papá, bueno, papá, dale, déjame jugar. O sea, yo era chiquito, ¿no? Y le pedía eso. Y él me decía que no. Y yo le decía que sí. Y él me decía que no. Pero si quería jugar nomás, no quería hacer nada malo. Imagínense si yo les digo, si mi papá me dio eso cuando yo era chico para jugar, ¿ustedes qué pensarían de mi papá? ¿Que es un buen o un mal padre? Un mal padre porque me da cosas que me pueden lastimar. Bueno, Dios es lo mismo con nosotros. Imagínense si permitiría que la oración sea una varita mágica, que lo que yo le pido lo tengo. ¿Cuál sería nuestro fin? Sí. ¿O cuánto dejaríamos de confiar en Dios y empezaríamos a creer que nuestra oración es, por ejemplo, la que tiene poder, ¿no? Y no los méritos de Jesús? Este principio es importante tenerlo en cuenta, ¿no? No quiere decir que yo voy a orar y al otro día voy a tener lo que yo quiero. Porque primero tengo que respetar los tiempos de Dios y Dios me puede dar esa bendición, me puede decir que no o me puede decir que espere. Porque lo importante es llevar mi petición a Dios y entender que Él no siempre me va a responder como yo quiero, porque si no sería un nene caprichoso. Sí, es así. Es un ejemplo muy lindo el que pusiste. Por supuesto, por eso tenemos que pedir, como Jesús nos enseñó, que se haga su voluntad. La voluntad de Dios, con lo que nosotros estamos orando, pidiendo al Señor, ¿verdad? Pero tiene que hacerse la voluntad de Dios, pedirle al Señor que Él cumpla su voluntad en nuestra vida. Y en segundo lugar, debemos orar con fe, como dice allí. Y ahí sí que entramos en un tema bien delicado, porque el ser humano no tiene fe por naturaleza. Nosotros no tenemos fe por naturaleza. Ustedes saben la definición de fe que el apóstol Pablo da en Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. O sea que es la certeza. Si nosotros pedimos a Dios, Él lo hará. Eso estemos seguros. No quiere decir que va a ser en el tiempo que nosotros queremos, ni tampoco como nosotros queremos. Las dos cosas, fundamentales para nuestra salvación. Y Mari recién recalcaba algo, dice, ¿necesita Dios que nosotros le estemos pidiendo 1, 2, 3, 4, 5 veces? Es verdad, Dios, Él, antes que los pensamientos surjan en nuestro corazón, dice la palabra de Dios, ya todo tú lo sabes. David, ¿no es cierto?, habla acerca de ello. De manera que no, los que necesitamos acercarnos a Dios, ¿quiénes somos? Somos nosotros. Y mientras oramos, nos vamos acercando más y más a la fuente inagotable para que Él pueda bendecirnos. ¿Cuántas veces Dios no nos puede bendecir por nuestra falta de fe o de idoneidad para realmente hacer las cosas del cielo, hacer las cosas de Dios? Qué lindo, ¿verdad? Qué hermosa lecciones son todas estas que estamos teniendo. Sí, Matías. Quizás recalcar antes de avanzar, que a mí me lleva a pensar, ¿no? Qué importante que es la oración y por qué Dios puso la oración, ¿no? No es porque Él quiere cumplir un capricho, sino que es a nosotros enseñarnos una metodología que nos sirva para estar en comunión con Él constante. Y cuanto yo pase más tiempo con Jesús, más voy a saber cuáles son los planes que Él tiene para mí. Y más voy a poder desarrollar mi capacidad de poder pedirle correctamente lo que a mí me va a ser más beneficioso. Entonces fíjense qué lindo, ¿no? No es que a Dios nos pide que oremos por un capricho, sino para que nosotros podamos entender y pasar tiempo con Él y conversar. Porque acá no se trata de repetir palabras que ya escuché, sino charlar con Dios como si fuera un amigo, ¿no? Y no hay una fórmula de repetición tampoco, ¿no? Sino, fíjense que dice que todo lo que pidieres, y vamos a tener diferentes necesidades, ¿no? Y uno tiene que sentirse lo suficientemente confiado en Dios como para poder pedirle las cosas. Porque si no confiamos en alguien que no vemos, ¿cómo vamos a confiar en alguien que no vemos, no? Y ahí es donde entra en juego la fe, de lo que hablábamos. Y en la oración es un excelente ejercicio para que crezca la fe. Correcto. Es así. Este tema, por eso digo, es insondable. Dios quiere que seamos hombres y mujeres de oración. Necesitamos orar más en un mundo complicado como el que se encuentra.
Puede ser que a veces recibamos aparentemente lo contrario, ¿verdad? De lo que nosotros pedimos, pero es justamente Dios nos está contestando para poder respondernos después con lo que nosotros necesitamos realmente. Que Dios nos ayude para que seamos realmente hombres y mujeres de oración. La pregunta 5 de nuestra lección dice lo siguiente. Muy bien, y ya para desarrollar la última pregunta que preparamos para hoy, dice, ¿qué tierno llamado nos hace el Señor? Bueno, allí, ¿verdad? Podemos conversar y resumir toda la lección entera, parte por parte. ¿Por qué? Dice, qué tierno el llamado nos hace el Señor. ¿Qué les para alguno quiere decir? Vamos a leer el pasaje y después vamos a comentar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En este mundo turbulento en el cual estamos viviendo, ¿verdad? Un mundo lleno de aflicción y de tristeza, que ya, bueno, el mundo no da más. Pero Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. O sea que primero tenemos que sentir la carga. Dios habla claramente que Él puede socorrer a aquellos que sienten la carga. Por eso llama a aquellos que sienten el peso. Sienten el peso de la vida, sienten el peso de la enfermedad, sienten el peso de la tristeza que hay, ¿verdad? Y eso, el Señor te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué? Descansar, agrega el texto. Y luego continúa diciendo algo, el texto 29. Llevad, ¿qué dice? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy como manso y humilde de corazón. O saben que ¿cómo es la palabra de Dios? Solo esto aquí nomás, daría para conversar mucho rato. Porque dice allí, aprended de mí que soy manso y humilde. Dios, Cristo es humilde. En la atmósfera del cielo hay humildad. No hay orgullo como en esta tierra, ¿verdad? Y la tentación mayor del ser humano es el orgullo, es la vanidad. Y eso es lo que más, eso fue lo que hizo caer a Lucifer justamente. Ese ángel glorioso que una vez fue, pero que ahora se convirtió en demonio, como dice la palabra de Dios. Desgraciadamente llegó a esa situación, esa triste situación. ¿Por qué? Porque él perdió esa característica fundamental para habitar la eternidad. Y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, también dice que la carga de que Él nos va a dar es ligera. ¿Tenemos una carga que llevar o no? Sí, tenemos una carga que llevar. Y cuando dice llevar mi yugo, el yugo es ese instrumento que une a dos bueyes. Entonces el trabajo es más liviano entre los dos bueyes. Y los bueyes no se pueden desviar uno hacia un lado y hacia el otro, sino que van los dos hacia el mismo lugar. Entonces Jesús nos dice, venid a mí primero, después unirte a mi yugo, es decir, ponernos al lado de Jesús. Él nos va a ayudar con la carga, es decir, transmitirle a Jesús nuestras penas, nuestras luchas, y Él nos va a ayudar a llevar esa carga. Y nos va a ayudar a que no nos desviemos, porque si nos unimos al yugo, como los bueyes, no pueden ir uno para cada lado, tienen que ir los dos por el mismo lugar, por el mismo camino. Exactamente. Y también a que seamos como Él, que seamos mansos y humildes, que solamente con la ayuda de Dios podemos hacer eso, porque por nosotros mismos ni somos mansos y tampoco somos humildes. Y bueno, mientras transcurre, Eduardo, querías decir algo, ¿no? El problema de la historia de los bueyes es que siempre se pone un buey, con más experiencia, más viejo, más grande, que ese sabe el camino, que no se equivoca, que sabe a dónde llegar. Y el otro más joven es el que se va para un costado y el otro lo trae por medio del yugo, ¿no?
Es decir, no es que cada uno agarre para su lado. Hay uno que va a agarrar siempre para el mismo lado, para el lado correcto que le corresponde, pero le va enseñando al más joven a justamente seguir ese camino. Exactamente. Gracias, Eduardo. Un lindo pensamiento, ¿no? Es justamente, y eso dice la palabra de Dios. Esto tiene una implicancia muy grande. Yo estoy tentado de decir alguna otra cosa, pero no sé si decirlo. Yo quería compartir nomás. Se pusieron a pensar que dice, ¿no? Venid todos los que están cansados, trabajados, cargados, ¿no? Y van a encontrar descanso para el alma, ¿no? Como que no hay una conexión entre si yo me siento cargado físicamente, trabajado físicamente, y ¿por qué voy a tener descanso para mi alma si mi problema es físico, no psicológico o mental, ¿no? Pero Dios quiere enseñarnos acá un principio de este reino para vivir para siempre, ¿no? Lo corporal que estamos viviendo, o sea, nuestro cansancio, nuestra fatiga, todo esto va a llegar un momento que se va a terminar, ¿no? Ya lo venimos estudiando a eso. Pero Dios nos ofrece algo más que solo un descanso, que vos decís, bueno, duermo las 8 horas y al otro día estoy renovado porque vuelvo a trabajar y me vuelvo a cansar. Fíjense que el cansancio corporal se renueva todos los días. Dios nos quiere ofrecer una paz que no se termina nunca. Dios nos quiere ofrecer un descanso que es para siempre. ¿Sí? Va más allá de lo corporal o de lo que yo pueda pasar hoy o mañana o pasado. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Jesús y a seguir los caminos ahí, como decía Eduardo, de esos caminos que Él sabe y que Él conoce y que Él sabe que es lo mejor para mí, yo pienso a tener una paz interior y empiezo a tener una comprensión de lo que está sucediendo a mi alrededor, que eso me hace a mí tener un diferente estilo de vida. Y empiezo a vivir en la tierra el plan que Dios tiene para mí cuando esto se acabe, ¿se entiende? Qué lindo es decir, bueno, no es que la paz que Dios me da hoy, mañana me la va a sacar, sino que es algo que va a ser continuo y para siempre. Así es. Saben, estamos en un punto que realmente es maravilloso. Porque, bueno, días pasados, vuelvo a repetir lo que yo creo que dije la vez anterior. Alguien decía, ¿qué vamos a hacer en la eternidad? Nos vamos a aburrir. Bueno, eso es no entender nada, ¿no es cierto? Nada de nada, porque en la eternidad, por supuesto, que habrá tanto que hacer que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Son cosas que ojo no vio ni subieron en el corazón de hombre siquiera. Pero eso comienza acá en la tierra, lo que decías Matías, justamente eso. Comienza ese compañerismo con Cristo, es un compañerismo que debe comenzar aquí. Y esto significa ser de veras cristianos. Esto significa ser de veras y creer que Cristo viene ya, y viene pronto, y significa estar preparados también. Porque vivir una vida en la cual realmente corro de la mañana a la noche con el trabajo y aquí y lo más allá, pero bueno, pero de Dios me acuerdo de vez en cuando, o me acuerdo, no sé, en algún momento tal vez antes de dormir un ratito voy, hago una oración corta, porque que si me acuesto de esa manera está mal, porque soy cristiano y no voy a hacer una oración. O al levantarme también, ¿verdad? Eso no significa. Lo que significa realmente es sentir la presencia de Dios en nuestra vida en todo momento de la existencia. Y ese Dios no nos va a abandonar, aún en los momentos más tremendos y dramáticos de la existencia, porque la existencia nuestra es dramática. Alicia, ¿vos querías agregar algo? El texto dice que soy manso y humilde de corazón. Yo creo que son unas cualidades tan maravillosas que solo el Señor nos puede dar. Pero para que Él nos dé eso, nosotros se lo tenemos que pedir. Y hay una cita del Espíritu de Profecía que dice que pidamos al Señor humildad, valor, sabiduría y fe. Yo creo que si confiamos en Él, si amamos al Señor y pedimos con fe, eso nos va a dar. Él está dispuesto a darnos. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Algo que como seres humanos nos cuesta muchísimo, ¿verdad? Así es. En realidad es lo que más cuesta, es el fin de todo el plan de salvación. Cuando Cristo le dijo a Nicodemo, pienso yo que de forma específica, ustedes saben que Nicodemo, si fue de noche a Jesús, ¿por qué fue de noche?
¿Por qué eligió la noche en lugar del día? Es porque tenía vergüenza, Que no lo ¿verdad? tenía vergüenza. Tenía, sí, temor y tenía vergüenza y tenía cierto orgullo Nicodemo también. Y era miembro del Sanedrín. Así que cuando escuchaba a Cristo, él hablarlo, escuchaba predicar, él decía, este es el Mesías, indudablemente es el Mesías, no puede ser que no lo sea. Sin embargo, hizo un plan, averiguó dónde Cristo se iba a orar, y allí en la soledad de la noche, ¿no es cierto?, se fue a hablar con Jesús. Y Jesús, ustedes si uno sigue paso a paso lo que Cristo habló con él, es notable. Fue directo al grano. ¿Qué le dijo Nicodemo? Si no volviereis a nacer, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo quería esquivar para acá, por allá, por un lado, por el otro. Quería zafarse de alguna forma, ¿no? Como nos pasa a nosotros muchas veces. El gran plan de salvación, el fin del plan de salvación. Mis apreciados amigos y hermanos, en realidad nosotros tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Y solamente eso se puede obtener al pie de la cruz del Calvario. No hay otra solución, no hay otra manera. El deseo también de comunicar la verdad, del cual hablábamos hace un ratito atrás, al empezar la lección, ¿verdad? Ese deseo vehemente de predicar, ¿proviene de dónde? Proviene de Dios, proviene del cielo, porque de lo contrario, si yo realmente no creo ni vivo realmente anticipadamente las glorias eternas, ¿tendría interés en predicar? No. Entonces, el gran problema a veces que como cristianos, y refiriéndome a la iglesia de la Odisea en el Apocalipsis, ¿verdad? No tiene interés en predicar. ¿Por qué? Una es orgullo, y lo dice clarito el texto. Claramente, ¿verdad? Porque tú dices, si no sabes que eres pobre, miserable, ciega y desnuda. Está hablando ahí de la situación lastimera en la cual se encuentra el ser humano, sin Dios y sin esperanza. O sea, podemos estar sin Dios, hablando de Dios todos los días, y hablando constantemente, repitiendo pasajes de memoria de la Biblia. Yo me acuerdo que mi abuelito, él tenía la costumbre, una buena costumbre, tal vez el nieto no tiene esa costumbre porque es un poquito más razonador, la forma de ser simplemente, pero él se sabía párrafos enteros de la Biblia de memoria. Y a veces cuando en algún momento le preguntaban, él se paraba antes que nadie abriera la Biblia y lo decía de memoria. Era normal, era una de las costumbres que tenía. Y sacó una vez un premio especial que se dio a aquel que podía realmente recordar más la mayor cantidad de textos bíblicos de esta forma, porque para él era un deleite aprender la Biblia de memoria. Pasaba un tiempo enorme estudiando para aprender de memoria. Eso es bueno, es hermoso si Dios nos da esa memoria. Pero saben, aún podemos repetir de memoria y no vivir cerca de Jesús. Puede pasar eso. Por eso debemos ser vigilantes sobre estas cosas, en enorme grado, vigilantes en extremos, y analizar nuestra naturaleza como está. Si somos mansos y humildes, a veces nos puede costar lágrimas ser mansos y humildes, porque mi naturaleza va contra eso. Y si yo me enojo contra alguien, ¿y saben cuándo es más difícil? Bueno, espero que yo no esté llevándole el tiempo a otro, pero una cosita, ¿cuándo es más difícil? Cuando yo tengo razón. Supongamos que estoy enemistado con alguien y yo tengo razón. Tengo razón con lo que estoy... Mi propuesta, lo que yo estoy diciendo es correcto. Estoy amonestando a una persona porque está mal. Pero si yo ahora no soy manso y humilde con respecto a esa persona, a pesar de que realmente la otra es terca, la otra no le importa nada, no le interesa nada y sigue adelante su camino, eso me autoriza a mí para realmente, claro, es una prueba para mí muy grande, porque es el momento cuando comenzamos a fermentar el orgullo que tenemos adentro y la naturaleza, ¿no es cierto?, de explotar. Pero tenemos que realmente pedirle a Dios en la paciencia que Él tuvo en la cruz del Calvario. Es la única forma.
cuando lo escupían, cuando escupían en el suelo, cuando se hincaban con una rodilla, es decir, una palabra, todos hubieran desaparecido. Y sin embargo, con tanto poder enorme, Cristo entrega su vida y gusta la muerte eterna. Realmente es impresionante esto. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude. ¿Hay alguna cosita más? ¿Alguien quiere agregar? Si hay alguna cosa, levanten la mano y hablen con toda normalidad. De lo contrario, vamos a ir cerrando, ¿no es cierto? Sí, Alicia. Pienso que podemos decir, bueno, yo no puedo predicar, ¿a quién le voy a predicar? No sé hablar o no conozco todo, pero sí algo podemos hacer. Podemos enviar los links de los temas para que las personas que predican puedan conocer al Señor. Y la obra grande la hará el Espíritu de Dios, pero nosotros somos los instrumentos. Tenemos que hacer eso por nuestros amigos, por nuestros compañeros, por nuestros semejantes, por nuestros vecinos, con quienes nos conectamos y nos contactamos. Podemos enviar los links y cada vez vamos a tener más. Y es una forma de predicar. No lo hacemos a viva voz nosotros, pero sí somos el instrumento para que la persona conozca la palabra del Señor. Sí, a veces parece, ¿verdad?, que nosotros estamos siendo cargosos. Miren, Satanás nos puede tentar a esto. No, déjate de cargosear. No molestes más a fulano. No le mandes más nada. Este no tiene interés. Me estaba acordando en este momento de una persona que caminó, saben, en mi tiempo, en la mayor parte de mi vida, yo di conferencias casi de 3 meses de largo. Y todos los días tenía por allá como al mes y medio un día de descanso. No digo que tenemos que hacer así ahora, ¿no? Pero es así, literalmente así. Y bueno, alguien pasaba por un camino, todos los días, y todos los días se repartían volantes. Y los raros tiraba así, ¿por qué no se dejan de molestar acá? Un día tuvo un problema serio en el trabajo, y entonces miró el volante, lo tomó, le llamó la atención el título. Voy a ver qué dicen estos. Fue hasta allí, fue hasta una aerocarpa grande que había en el lugar, y nunca más faltó. Se convirtió, y un día lo veremos en el reino de los cielos. ¿Saben? Así es el Espíritu de Dios. Lo mismo, lo que Alicia decía recién. Bombardeemos, si se burlan, que se burlen, si se ríen, que se rían. No interesa eso, eso no es un asunto nuestro. Esto es un asunto de Dios y la persona. Nosotros tenemos el deber de bombardearlo, ¿no es cierto?, de esta forma y de esta manera. Bueno, si hay más comentarios y si no hay más comentarios, vamos a orar, mis hermanos, antes de terminar con nuestra lección de hoy. Es una lección hermosa, ¿verdad? Todas las lecciones son lindas y estamos entrando en lecciones realmente hermosas. El sábado tendremos un tema muy lindo a las 6 de la tarde, recordemos, y que lo vamos a repasar, ¿no es cierto?, el próximo miércoles a las 8 de la noche, exactamente. Recuerden que media hora antes, ahí ya está esto conectado para que ustedes puedan conectarse y puedan realmente alguna cosa que tengamos que decir. Bien, vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia para orar a nuestro Padre que está en los cielos. Amado Padre, te agradecemos mucho por lo que hemos estudiado hoy. Vemos nuestra incompetencia para el cielo, Señor, cuando nosotros analizamos nuestra vida. Somos por naturaleza diferentes. El pecado nos hizo diferentes. Y la imagen tuya que una vez tú nos diste, la perdimos. Y si no fuese por tu muerte en la cruz del Calvario, jamás podríamos obtener de nuevo esa imagen. Pero querido Padre, que cada día nos parezcamos más a ti. Cada día tengamos mayor humildad. Gracias porque tú perdonas nuestros pecados. Socorre a cada uno de nosotros, los que estamos hoy conectados y los que por alguna razón no pudieron hoy y lo harán mañana o lo harán pasado. Señor, ayúdanos a proclamar este bendito evangelio de paz y de poder para convertir el ser humano, y también ayúdanos a vivir una vida cristiana aquí en la tierra para que pronto lo podamos hacer en la eternidad.
Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Chao. Hasta luego. Que Dios los acompañe y les dé un hermoso descanso. Buenas noches a todos. Buenas noches.